¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tadaima. Yo soy Free Chicken y en esta ocasión quiero platicarles algo muy importante. Estamos muy contentos de verdad de que ya por fin se anunció oficialmente el estreno en cines de la película de Evangelion 3.0 más 1.0, que también lleva el subtítulo de Thrice Upon a Time, y que, bueno, pues así es como debió ser vista desde el principio, en cines. Porque la verdad es que para quienes ya tuvimos oportunidad de verla y todo, pues es un gran espectáculo visual, es un gran espectáculo de animación. Es además una conclusión que tiene mucho de simbólica para todos los que de una manera u otra crecimos con esa franquicia, que sí se ha convertido básicamente en una institución, en una cosa que supera o que trasciende un montón de cosas en el medio del anime. Así que pues para quienes a lo mejor no ven de alguna manera la importancia de todo esto, quiero hacer este video precisamente hablando de cuál es el orden correcto para ver Evangelion. No se vayan, que este video se pone muy interesante. En algún momento, Hideaki Anno, que fue el creador de Evangelion, escribió que Evangelion es una historia que se repite. ¿Y qué quería decir con esto? Bueno, hay muchas teorías probablemente. De hecho, si algo podemos decir de los fans de esta franquicia es que son expertos en desarrollar teorías de prácticamente cualquiera de los detalles. Pero lo cierto es que de manera muy concreta, sí, Evangelion es una historia que se repite. Esto empezó en 1995, por lo menos a la vista del público, porque bueno, desde el punto de vista del creador estas cosas siempre empiezan mucho antes, pero a la vista del público esto empezó en 1995. Un año particularmente turbulento para Japón, que ustedes probablemente recordarán quizá que fue un año de un gran terremoto en Kobe, por ejemplo, en esta región de Japón. Fue el año en el que también una secta llamada Aum Shinrikyo hizo un terrible atentado en las líneas de metro de la ciudad de Tokio. En fin, un año de muchas turbulencias. Y además, en esa década, en la década de los 90 del siglo pasado, mucho de la ciencia ficción y de la fantasía en términos generales giraba en torno a una idea muy recurrente, digamos, ¿no? Como en el público en general, que era el fin del mundo. Esto probablemente porque, pues como estábamos al final de un siglo, y es más, al final de un milenio, pues sí había por ahí ideas circulando de que probablemente en el año 2000 se iba a acabar el mundo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento, con esas circunstancias, en ese contexto en particular, es que Evangelion vio por primera vez la luz. Y era una historia, si uno puede decirlo de esa manera, muy interesante, que se salía de todo lo que, por lo menos la gente de mi edad, de adolescentes en ese momento, habíamos visto hasta el momento. Porque nos presentaban a Shinji no como un héroe como tal, sino como alguien que más bien se rehusaba a cumplir con ese papel. De ahí el meme de súbete al robot Shinji, porque él de hecho no quería hacerlo, por supuesto. Enfrentando una amenaza que no entendía del todo, pues, ¿no? Y que además implicaba muchísimo desgaste desde un punto de vista más allá del físico. No era el clásico héroe que se esforzaba mucho y gracias a sus amigos y al esfuerzo y a un ideal de heroísmo y todas estas cosas lograba triunfar, sino que más bien la batalla en sí misma le confrontaba no solo con sus propias fragilidades humanas, sino con las de prácticamente todos los que le rodeaban. De tal manera que sí, Evangelion nos planteaba algo que para ese momento era muy distinto a prácticamente todo lo que habíamos visto. Quizá por eso es que fue tan novedosa en su momento, porque se atrevía a tocar temas sensibles, porque se atrevía a llegar a puntos muy álgidos, por supuesto que sí, y que además pues lo hacía con un contexto que era bastante interesante, bastante misterioso, que rozaba un poco como por lo místico, que insisto, era algo que de alguna manera estaba en la mente de todos porque muchos pensaban y lo creían de verdad que el mundo estaba por terminarse. Y es ahí donde Hideaki Anno decide contarnos una historia desde un punto de vista que muy personal, que a lo mejor no se entendió desde el principio de esa manera.
Por eso es que estoy tratando como de hacer una genealogía, digamos, quizá, que nos permite entender cómo es que debe verse Evangelion probablemente para entenderle un poco mejor. Porque a diferencia de muchas otras historias que simplemente se tratan de contarnos un cuento, presentarnos personajes y transmitir algunas ideas a partir de esto, esta en particular es algo muy especial porque Hideaki Anno, como creador, como autor personal, puso mucho de sí mismo en todos los personajes y de alguna forma se entiende que Evangelion no es solo la historia que te están contando, sino también es el viaje de un autor. Puesto en esos términos, hay al menos 3 versiones estándar, digamos, de contar esta historia. La primera, la ya mencionada y probablemente la más famosa, la serie original, que hoy pueden ver en Netflix, tanto en su primera versión, la serie completa como tal, como con su final alternativo, que fueron las películas Death and Rebirth y The End of Evangelion, que contaban el final de una manera un poco diferente, dada la atropellada situación de la producción en aquel momento. Sea cual sea el resultado, esa podríamos considerar que es la primera y probablemente la más conocida. Al mismo tiempo salió el manga, que si bien no fue realizado como tal por Hideaki Anno, sino por su colaborador, uno de sus colaboradores más cercanos, que fue Yoshiyuki Sadamoto, este inició de manera prácticamente paralela junto con el anime original, pero pues los ritmos de los mangas son muy diferentes y tardó por lo menos un poquito más de 15 años en completarse. Así que el final de esa otra versión llegó cuando ya estábamos empezando a ver también la versión de películas que es objeto de toda esta conversación, que conocimos entonces como Revealed of Evangelion. Pero volviendo al anime original, que insisto debe ser probablemente la más conocida y la más famosa, esta historia se planteaba, el enfoque del drama de Shinji se planteaba desde un lugar muy particular, que es la ausencia de su madre. Si ustedes recuerdan, si no han visto la serie se las recomiendo muchísimo, pero si ya la vieron seguramente recordarán que el drama constante de Shinji, aparte del enfrentamiento con su padre, por supuesto que era un antagonista como lo ha sido siempre en realidad, el acento estaba puesto en la ausencia de su madre. Yui Ikari, que había sido una de las precursoras, digamos, de todo el proyecto EVA y que había fallecido en parte en alguno de estos experimentos. Bueno, pues la ausencia de esta persona tan importante para el desarrollo de cualquier individuo era básicamente el drama central de Shinji, ¿no? Anhelaba de una manera inconsciente a su madre y por eso es que buscaba de alguna manera un reemplazo en prácticamente todas las mujeres que conocía, ¿no? Empezando de una manera muy clara con Misato, que de hecho ocupó una función parecida a esa, ¿no? Y siguiendo además con Rei y Asuka, que si bien con ellas tenía una relación que giraba un poco más hacia lo sexoafectivo, por así decirlo, también tenía algunos aspectos maternales. Él quería ser protegido por ellas, amado por ellas, sobre todo amado incondicionalmente, de esta manera en la que se entiende, estereotípicamente hablando, que las madres aman a sus hijos. Entonces, ese enfoque, ese acento puesto en la serie original es muy interesante porque de alguna manera daba cuenta de desde el punto de vista del viaje de un autor que nos está contando su historia a partir, o a través más bien, de sus personajes. Por supuesto que da una lectura completamente diferente cuando lo vemos desde ese lugar. Es él hablándonos un poco como de la ausencia de esta figura materna que es muy importante, o tenía que haber sido muy importante para él. De ahí que cuando empezó a publicarse, a lanzarse, pues, ¿no?, todo lo que concernía al proyecto de las nuevas películas, que en su momento el proyecto se conoció como Revealed of Evangelion, y que iniciaba con la ya famosa Evangelion 1.0 You Are Not Alone, ¿no? Al principio no parecía ser más que una actualización de un cuento ya visto, ¿no?, con animación mucho más sobresaliente, con un nuevo estudio de animación, además con Hara, que de alguna forma era, pues sí, el proyecto personal ya de Hideaki Anno, haciendo las cosas de una manera diferente, y probablemente al principio se entendió exactamente como eso, como una nueva forma de contar la misma historia que ya conocíamos, aprovechando nuevos recursos, aprovechando
el recientemente ganado derecho a seguir trabajando con esa franquicia y por supuesto aprovechando obviamente pues que esta vez había dinero, mucho dinero detrás para poder hacer una producción como Dios manda. Pero conforme fue avanzando la cosa, para mí al menos fue claro que la historia cada vez iba a ser menos lo que conocíamos y más una cosa diferente. Y creo que esto resalta por lo menos en dos aspectos fundamentales. Uno bastante obvio, que son los hechos en sí de la historia, y otro que es ya la interpretación, es decir, el acento en el que está puesto el conflicto central de nuestro protagonista Shinji Ikari. Digo, lo más obvio pues son los hechos, ¿no? A partir sobre todo de la segunda película de You Cannot Advance, ahí pues hay introducción de nuevos personajes como Mari, que se ha ido ganando poco a poco el corazón de mucha gente. Hechos por supuesto que no habían aparecido en la serie original de ninguna manera, y el final por supuesto también, que fue completamente distinto a lo que habíamos conocido hasta el momento, ¿no? Esta escena final con la que terminaba You Cannot Advance, Evangelion 2.0, digamos, que de alguna manera denotaba que aquí estaba sucediendo algo bien diferente, ¿no? Que Shinji en realidad estaba buscando a un sentido más como de independencia, como algo que lo moviera a actuar a él por propia voluntad y ya no tanto un poco por la obligación que su papá hacía sobre él, o un tanto por la necesidad de quedar bien o de satisfacer la expectativa de alguien a quien identificaba psicológicamente hablando como una mamá, por así decirlo, pues Misato y etcétera, ¿no? Sino que aquí más bien se trataba de él tratando de encontrar algo de independencia para sí mismo, algo que de alguna forma le permitiera actuar en el mundo con su propia voluntad. Y es ahí donde cuando llegó la tercera película, You Cannot Redo, que era un poco como un título irónico desde cierto punto de vista, porque pues esto claramente es un remake de una historia que ya habíamos conocido, pero que resultaba un poco como peculiar, los hechos se vuelven algo problemáticos y difíciles de entender. Empiezan a meter un montón de conceptos que a lo mejor en principio no quedan muy claros, como, no sé, la maldición de los Eva, que básicamente hace que los chicos no crezcan, o sea, que sus cuerpos no maduren, ¿no? Una vez que han estado dentro de un Eva, permanecen siendo como adolescentes todo el tiempo. Conceptos como el casi tercer impacto, que es lo que vimos suceder al final de la segunda película, en fin, nuevos conceptos que, por supuesto, dieron para darle vuelo a la hilacha a todos los fans, de hacer como 1.000.000 de teorías sobre qué era lo que significaba. Pero para mí la cosa era hacia otro lado. A mí siempre me llamó la atención, sobre todo desde esta tercera película, el énfasis que se ponía en un objeto en particular, que es el reproductor de cassettes con el que Shinji escucha música constantemente, ¿no? Que por ahí nos vamos enterando que es un objeto que pertenecía a su padre, que Shinji en estas nuevas películas hay muchas escenas donde se hace el énfasis en que lo deja, lo tira, lo abandona, o etcétera, y es un objeto que siempre regresa a él de una manera u otra, dándome a mí a entender por lo menos que esta vez el acento no estaba puesto en la ausencia de su madre, sino más bien en un conflicto directo y abierto con su padre, con Gendo Ikari. Entonces aquí la historia empieza a adquirir un cariz completamente diferente, porque ya no solo se trata básicamente de que las cosas pasen de un modo distinto al que pasaron en la serie original, se trata de enfrentar la relación que tiene Shinji con su padre de una manera mucho más importante a como había sucedido en la original, que lo que enfrentaba Shinji era su relación con su madre. En ambos casos el conflicto va llevando a nuestro personaje a tomar decisiones, a madurar, a crecer básicamente. Y insisto, si entendemos esto como una historia que se cuenta desde el punto de vista del viaje de un autor contándonos su historia, vemos cómo de alguna manera su propio entendimiento de las cosas va transicionando hacia un lugar diferente. Así que si me preguntan a mí cuál es el orden correcto para ver Evangelion y entenderle, creo que no hay uno como tal. El más natural, creo, es justamente el orden en el que fueron saliendo las cosas, es decir, la serie original. Después probablemente yo agregaría al manga como una opción, aunque no es una opción tan personal, dado que no la hizo como tal Hideaki Anno, sino Yoshiyuki Sadamoto, pero permite redondear algunos aspectos de la historia y de la naturaleza de los personajes de una manera
más distante quizá, pero también un poco más clara. Y finalmente con las nuevas películas. Pero esto solo si ustedes quieren entender o quieren verlo desde este punto de vista, por supuesto, porque si ustedes no han visto todo lo que hay de Evangelion como tal, o están tan involucrados en la historia como a lo mejor algunos fans de hace muchos años, si lo hemos estado, pueden ver simplemente la última versión y quedarse con una buena historia en términos generales, que es disfrutable, que es visualmente muy atractiva, que a final de cuentas les va a dejar un buen sabor de boca desde muchos puntos de vista quizá, ¿no? Pero sí creo que se puede entender y disfrutar mejor si lo hacemos un poquito más amplio. Es decir, si entendemos que este no es una historia que simplemente alguien con mucha habilidad para contar historias nos cuenta, diciéndonos, mira, estos son los personajes, estas son las circunstancias y esto es lo que sucede. No, sino viéndola desde un punto de vista un poquito más amplio. Este es un autor contándonos su historia, contándonos sus inquietudes, hablándonos de sus soledades, de sus angustias, de las ausencias, hablándonos de cómo una madre que no está deja hondos huecos pues ahora sí que en la vida emocional de una persona, hablándonos cómo el conflicto con un padre que ejerce una autoridad completamente irracional obliga de alguna forma a enfrentarle abiertamente para lograr una solución distinta, por supuesto. Es una historia muy rica desde ese punto de vista, que no solo se repite como Hideaki Anno declaró en alguna vez, sino que se complementa. No se trata tanto de que el mundo reinicie y reinicie constantemente, como algunos han en redes sociales sobre todo señalado. Se trata simplemente de una misma historia contada con dos acentos muy diferentes, a partir de conflictos muy diferentes que dan cuenta de cómo la vida psicológica de una persona cualquiera, Hideaki Anno en este caso, pero aplica para todo el mundo, es mucho más rica y mucho más compleja que cualquier otra cosa. Así que les invito mucho a que la vean con un enfoque un poquito diferente, a que la aprecien como tal y sobre todo a que la aprovechen ahora que va a estar finalmente como debió de ser vista desde el principio, es decir, en el cine, en una pantalla gigante, apreciando todo el trabajo en todos los aspectos que Hideaki Anno y su equipo pusieron en esta bonita producción. Así que la verdad es que yo soy, como pueden ver, de las personas más emocionadas en poder disfrutar de esta historia pues ahora sí que en la gran pantalla, en una buena sala de cine, por supuesto, porque para mí es mucho más que la conclusión de un proyecto que a lo mejor tardó demasiado en hacerse. Para mí es la conclusión de un viaje como tal en el que yo y muchos más hemos seguido al autor, a Hideaki Anno, para que llegara a su feliz conclusión. Así que en cierto modo sí, es una celebración de todo, es una celebración del arte, es una celebración del anime, es una celebración de un autor y es una celebración de un fandom que por muchas décadas ha seguido vigente y ha seguido presente. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarnos en un video más de Tadaima. Muy pronto tendremos muchos más videos, espero, para ahora sí poder compartir con ustedes desde este formato más ideas, más recomendaciones, más opiniones, más críticas, yo qué sé, un montón de cosas. Así que si les gustó este video, ya saben, suscríbanse a este canal, denle like, denle clic aquí a la campanita para que les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Y por supuesto, no se pierdan el siguiente Tadaima. Nos vemos muy pronto.